Hola, hago este pequeño reel para mí, lo quiero dejar plasmado en mi bitácora, en el paso a paso, en donde voy enfrentando mi emoción. Hoy hablaré de un ambiente que transité hace unos días, que se expandió, porque es un ambiente que vengo transitando hace 23 años, que se expande todo el tiempo, infinitos ambientes dentro de ese mismo ambiente, en evolución continua. Entonces quiero hablar de ello, en el que tuve la oportunidad de ser verdad absoluta y total conmigo misma. Llamaré a este capítulo de mi vida, que ha sido como una novela ancestral en la que el protagonista no ha sido mi humano real, pero que a raíz de una situación que se presentó se pudo parar el humano real a manifestar y hablar lo que sentía, desde su verdad absoluta, desde él mismo. Entonces quiero hablar de ello, quiero hablar de ese capítulo de mi vida que se llama matrimonio, desde hace 23 años que vengo transitando. Entonces me presento. Yo soy Nak Zen. Ese es mi nombre. Hace unos días se presentó una situación con mi compañero. Él siempre se corta el cabello y yo siempre le pondero eso. Todo este tiempo, esos 23 años que he convivido con él, le he ponderado su corte de cabello. Y me parece fabuloso, se ve hermoso, todo lo que le pueda decir. Y él, yo me pongo mi masculino, lo pondero y le digo todo lo que le quiero decir, y él se pone en su femenino y recibe. Era como una práctica que teníamos los dos. Y a él le gusta muchísimo que yo haga eso. Él se corta el cabello, yo entro, lo veo, pero salgo y no le digo nada, porque simplemente no me nace decirle nada. Antes de continuar, quiero hacer gratitud y honor con este ser al que le daré un nombre: protector, ayuda, cuidado, proveedor, inteligente por infinito. Gratitud y honor a ese ser. Gratitud y honor a los 3 chicos que transitan a mi lado: la niña de 12 años, el chico de 17 años y la chica de 20 años que ya camina su autosuficiencia, de quien soy guía. Los 2 chicos en donde no pienso abandonar, sino seguir ejerciendo mi maternidad con ellos los 2, en coherencia, dando pasos cada vez más a la autosuficiencia. Entonces continúo. Se presenta una situación, se corta el cabello, no le digo nada. Él nota eso y me dice: ven, ¿por qué no me dijiste? Ya, o sea, ¿qué te pasa? Le digo: no, normal, te peluqueaste, sí, pero normal. No surge de mí decirle lo que siempre le había dicho, que se veía hermoso, que no sé qué, y como esa situación que se presentaba entre los dos. Eso da para que él en su expresión muestre una expresión de dolor, y yo le digo: si estás sintiendo dolor, hazte cargo tú mismo, pero pues tú mismo pondérate, dite que te ves hermoso y bla bla bla. Le digo yo: igual yo estoy en ese camino también, de reconocerme a mí misma, de verme a mí misma y de hacerme cargo de mi emoción. Quisiera hablar contigo, ¿podemos hablar?, le digo. Entonces me dice: habla, quiero ser verdad contigo, pero necesito que me lo permitas, y hasta donde surja igual lo voy a hacer. Mira, yo no quiero seguir con esto que los dos tenemos, que se llama matrimonio, en donde me siento sometida. Y te voy a decir por qué me siento sometida. Quiero soltarlo. ¿Qué quiero soltar? Quiero soltar eso que tú me dices casi a diario, que yo soy tuya, que te pertenezco y que yo no soy libre. Porque él me lo dice seguido: tú no eres libre. ¿Para dónde vas? Yo voy a salir. Me dices para dónde vas y está con el WhatsApp todo el tiempo. Es una opresión para mí. Yo lo hacía antes también con él, pero yo vine soltando eso desde el 2020 más o menos. Empecé a soltarlo y como a que hubiese un poco más de libertad. De hecho, antes de entrar en esta conversación en la que entramos para hacer verdad conmigo misma, yo ya había intentado hacerlo, pero no había podido continuar porque me daba miedo y me sentía sometida cuando él se enojaba y se paraba en su masculino a someterme, porque realmente no se paraba en un masculino como protector, sino en sometimiento, y yo lo permitía. He de decir que obviamente yo escogí a este hombre como compañero, porque en él vi al masculino externo que no me cuidó, que no me protegió, que no me proveyó, que no me ayudó, que no me vio y del que no sentí amor en mi niñez. Entonces lo busco a él. Él tiene las características de ese padre que yo siempre anhelé, que nunca tuve, ese masculino externo. Entonces por eso lo escogí, me di cuenta y soy un poco más clara en eso. Entonces sigo hablando con él y le digo que yo no quiero esta carga de matrimonio, que yo quiero ser verdad absoluta con él, que yo quiero tener mi libertad, que no es que yo vaya a soltar los niños ni vaya a abandonar, sino que quiero que hablemos y que seamos verdad con nosotros mismos. Él obviamente está en su creencia y en su percepción y no me acepta mucho, sino que sigue en su masculino y toma la actitud de sometimiento, en enojo. Entonces, ¿y qué es lo que quiere? Le digo: quiero salir, quiero interactuar, quiero vivir mi vida.
quiero vivir la vida que no he vivido por 23 años. Yo tengo gratitud y honor contigo, le digo, y yo cuando tengo sexo contigo lo disfruto, está bien, pero me estoy dando cuenta de muchas cosas en mi caminar que no te puedo explicar porque tú no me vas a entender, porque de hecho es una de las cosas que no me permite hablarle absolutamente nada a la información, y yo respeto eso y paro. Entonces quiero vivir mi camino, y en mi camino está el que quiero ser libre. Entonces, ¿qué? ¿Quiere salir a acostarse con otro tipo? ¿Quiere que lo...? Bueno, me dijo todo eso en otras palabras más bruscas y más hirientes, pero yo en ese momento no estoy sintiendo dolor. Entonces yo le digo, sí, quiero interactuar de pronto sexualmente con otros hombres. ¿Qué? Es que ya lo ha hecho. Yo contigo he hablado, y lo que he hecho fuera del vínculo del matrimonio yo te lo he contado. Aquí haré un pequeño paréntesis y contaré una situación que viví antes, pero que yo a él le dije. Antes de conocer la información de Maika, yo tuve una interacción con un hombre, con 2 hombres, pero no llegué al sexo como tal. Sí, hubo besos y caricias, y yo le conté a él, pero se lo conté así: tú me la hiciste, yo te la hice. Ya, ahí paró, o se presentaron una serie de situaciones y digamos que los superamos y seguimos sobreviviendo, adaptándonos, ¿sí? Luego nuevamente, estando en la información de Maika, surge otra situación en la que sí ocurre todo conmigo. Yo busco contarle a él porque siento culpa. No es porque quiera ser verdad, sino empiezo a manejar culpa. Pero también en lo profundo yo quería ser verdad. Entonces busco y le cuento. Cuando empiezo a contarle, pues surge otra situación bien fuerte: rompe un espejo, cae un vidrio, me corta un pie, no lo hizo por lastimarme a mí, pero soltaron los vidrios y en cierto modo eso ocurrió. Hablamos y bueno, todo el tema, y como que nuevamente lo mismo, adaptándonos, y continuamos para sobrevivir. Yo, Lucero. Y él también, porque no quiere el abandono y no lo va a enfrentar desde su emoción. Y es lo que él vive y lo que yo transito también. Esa es la codificación más fuerte en mí: ser abandono y luego ser vista. Entonces surge que yo en este momento estoy hablando con él, ¿sí? Bueno, ya cerramos el paréntesis, ocurrió eso así. Y yo le digo que sí, que yo quiero mi libertad, y tal vez sí quiero, porque quiero tal vez interactuar con otros hombres desde mí. Esto lo hablo para mí, porque yo me doy cuenta que definitivamente quien ha tenido sexo todo este tiempo en mi templo he sido yo misma, pero desde una célula ancestral sin completar, desde un ancestro, desde un cristal. Es el que ha estado viviendo mi vida, y este humano no ha experimentado, este humano no ha vivido, ni siquiera ha tenido sexo, ni mucho menos ha hecho el amor. El sexo que he tenido ha sido todo desde mi cristal, ¿sí? Y quiero vivir y quiero ser verdad conmigo misma. Ya venía latiendo eso, por eso te hice el paréntesis, Lucero, y te conté y te recordé lo que ya habías vivido antes. Yo, humano real, te digo, porque tienes que soltar y tienes que avanzar y tienes que ser verdad contigo misma, cueste lo que cueste. En ese momento me cuesta que él me agrede verbalmente, y terminamos en que dice me voy, y yo antes lo detenía, no, porque me hacía cargo de su emoción, se va a ir, va a abandonar, no, y va como una amenaza de muchas cosas. Le digo, pues vete. ¿Por qué? Porque ya también soy autosuficiente y estoy haciéndome cargo de determinadas cosas. Esto también me da libertad para decirle, pues vete. Pero no te voy a permitir nunca más que me trates de esa manera. Se acabó. Punto. No te lo permito. Se fue media hora y volvió. Dejó de hablarme un día, después nos sentamos a hablar un poco más coherentemente la situación, y aún estamos en el proceso, ¿sí? Me cuento esto, ¿por qué? Porque esa es mi verdad. Yo quiero vivir desde mi humano real, que ha llevado un matrimonio no porque no tenga gratitud con ese ser y no haya disfrutado con él, porque no ha sido así, pero sí ha vivido mucho sometimiento, y lo quiero soltar. No sé a qué arreglo o cómo termine esto con él, no lo sé, porque hasta ahora lo estoy transitando. Y desde mi humano real, en coherencia, sin abandonar, por supuesto que no, los chicos, no, de ninguna manera, ejerciendo mi maternidad, como lo digo. Lo cuento porque esto detonó en mí una cantidad de situaciones en las que veo que yo he permitido sometimiento, y he vivido también por aprovechar la sexualidad con este ser, permitiendo este sometimiento desde mí misma, y tal vez sometiéndolo a él también a lo mismo. Seguro sí, así fue. Solo que di el primer paso y le dije soltemos, y no lo aceptó las primeras veces que le dije, y esta vez ya fue más crudo. Sí, quiero, es lo que quiero, y seguiré cuidando a los chicos, guiándolos y haciendo lo que hace una madre, tal vez desde madre todavía y siendo maternal, y cada vez aclarándome más en este tema. No solamente quiero aclarar qué fue lo que se dio en ese momento en la conversación. Sí, quiero interactuar, bueno, como dije,
pero también es experimentar esa libertad. Por ejemplo, ese día que dejamos de hablarnos salí y me comí 3 empanadas, que yo hacía mucho tiempo no hacía eso porque tenían grasa, porque no sé qué, pero a mí me gustaban. Bueno, desde mí. Y me tomé un jugo que no me tomaba, no me gustaba tomármelos así en botellas, sino tenía que ser natural y me lo tomé. Y lo disfruté como no te imaginas. Lo disfruté, la pasé rico, estuve un buen rato conmigo misma ahí sola, nadie me llamó a decirme qué estás haciendo, no sentí miedo, porque van a pensar que estoy haciendo algo y ya no lo estoy haciendo porque alguna vez lo hice, porque de pronto fue lo que quise hacer y pues como no podía hacer verdad conmigo misma lo hacía a escondidas, pero no quiero más eso. Yo no haré nada más a escondidas y lo que haga lo haré por mí y para mí, en mi libertad. Y si giro, giraré en conciencia, dándome cuenta por qué giro, ¿sí? Soy perfecta para girar y créeme que me voy a permitir girar en determinadas situaciones para aclararme un poco más, pero buscaré ir a lo profundo de mi emoción. Esto es solo superficial, en donde me doy cuenta cómo he girado una y otra vez permitiendo el sometimiento para poder obtener algo o para no recibir agresión o no recibir insultos y vivir lo que no quiero vivir. El sometimiento no es la mayor codificación en mí, es el abandono. Pero cada vez que transito la víctima o el sometimiento o el abuso, la injusticia o el no ser vista o el no ser ayudada, me lleva todo ahí a sentir el abandono desde mi humano y el rechazo desde el cristal. Entonces, eso me quería compartir, cada vez me aclararé más. Puedo ir ya vislumbrando en poder llegar completamente al inicio del por qué cada decisión en mi vida tiene un comienzo, que en su momento, cuando llegue, podré con libertad hablarlo y enfrentarlo, enfrentar mi dolor. Créeme que a mí me dolía tener un matrimonio en el que no podía ser libre y quería soltarlo y hoy lo suelto en gratitud. No sé a qué arreglo llegue con este ser maravilloso, hermoso y fabuloso, no lo sé porque camino a ello, pero yo transitaba dolor, miedo, queriendo hacer muchas cosas y no haciéndolas porque no me sentía libre. Como eso, de comerme las 3 empanadas. Sí, y de pronto interactuar con alguien más no sé, sí, que surja. Y si giro, giraré, pero lo haré en conciencia, dándome cuenta. No iré a una holística, no iré a un consejero, no iré a una terapia, iré a mí misma, cada vez más profundo. A medida que vaya apareciendo me lo voy contando, hasta llegar al comienzo, a lo profundo de mi emoción, del porqué de cada vivencia en esta vida que he transitado, a la que le tengo gratitud y honor y empiezo a amar, como la llamé al comienzo, novela. Novela. Está bien, acepto y quiero conocerme e ir más profundo. Gratitud a mi ser. Este beso para mí. Gracias.